nos tocó exponer la modulación QM. ¿Qué es la modulación QM? Bueno, la modulación QM es el desplazamiento de forma independiente de dos señales en amplitud que tienen la misma frecuencia pero están desfasadas entre sí por 90 grados. Antes de comenzar necesitamos saber qué es ASC, que es la modulación por desplazamiento de amplitud. Bueno, esto básicamente es la forma de modulación en la cual se representan los datos digitales como variaciones de amplitud de la onda portadora. Bueno, un punto importante es que la amplitud de una señal portadora varía conforme al bit, o sea, la modulación de la señal, y mantiene la frecuencia y la fase constante. Aquí nos pone un ejemplo en el que podemos representar la amplitud usando valores binarios. Es básicamente como un interruptor. Y la señal portadora, que es la señal modulada, tendría un valor lógico de cero, porque representa la ausencia de una portadora. La ecuación matemática está dada por AN coseno WT más BN seno de WT. Es importante saber que AN y BN son valores discretos. N es el número de bits de los que depende el QM. N es igual a N por M. Y bueno, una modulación QM también se puede reducir a una modulación simultánea de amplitud ASC, que sería N, M, y de fase PSK, que también dependería de N y N. Solamente que tendría que depender de que la amplitud AN, M y la fase HNM se mantengan en las amplitudes originales, que serían AN y BN. Aquí tenemos un ejemplo de modulación que sería de un 16 QAM. Bueno, esto consiste en... Podemos verlo como un plano cartesiano porque las señales serían como los vectores. Por ejemplo, si tenemos un vector del origen al 16, que sería el 10-10 en binario, pues este vector tenía un desfasamiento y una amplitud en la señal ya dada antes. Existen diferentes números de QAMs y de esto dependerá el plano en el que se vayan a dispersar los puntos. Cabe recalcar que mientras más n tenga un QM, hay más probabilidad de tener un error, ya que los puntos se van dispersando dependiendo el número de n's. Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. A mi compañero Ángel y a mí nos toca explicar lo que es la modulación QAM. Yo voy a decir los tipos de ejemplo de modulación en amplitud de cuadratura. Como podemos ver en la imagen, cada flujo de datos se divide en grupos de 4 bits y a su vez en sus grupos de 2 bits, codificando cada bit en 4 estados o niveles de amplitud y fase de las portadoras. Cada bit se codifica en 2 a la n estados o niveles de amplitud y fase de las portadoras. Este tipo de ejemplo se llama constelación QAM. Esta constelación se utiliza en los estándares V.22 bis. Como se puede observar en la figura, los dos primeros bits especifican el cuadrante en el que estamos y los otros dos la posición del símbolo en el cuadrante. Podemos observar que si rotamos esta constelación 90 grados, los dos últimos bits no cambian. El esquema para la obtención de los símbolos a partir de los datos es la siguiente. Vamos a tener un esquema en el que, ese es el esquema, en el que Q3 y Q4, que están en la parte posterior del esquema, seleccionan directamente un símbolo en el cuadrante determinado. Los bits Y2 y Y1, que están en la parte de abajo, seleccionan el cuadrante. Los bits Q1 y Q2, que están en la parte de arriba en la izquierda, especifican el cambio de fase que deben producirse, realizándose así una codificación diferencial según se indica en una tabla que les vamos a mostrar a continuación. En la tabla podemos ver que Q1
y Q2, o sea, 1 y 0, se especifica que se debe producir un cambio de fase de 180 grados, de forma que si el símbolo anterior se encuentra en el cuadrante asociado a los bits 0, 0, en el tercer cuadrante, el símbolo actual corresponderá al asociado a los bits 1, 1, que están en el primer cuadrante. De esta forma, una vez realizada la detección y determinados Y1 y Y2 para los instantes actual y anterior al actual, podemos conocer los valores de Q1 y Q2. Con esta estrategia no es necesario conocer en qué cuadrante se encuentra el símbolo, sino solo la diferencia de cuadrantes entre símbolos consecutivos, como además el arreglo de los símbolos en cada cuadrante es tal que no varía al cambiar de cuadrante. Los bits que identifican el símbolo en el cuadrante no cambian con giros de 90 grados. Nos va a permitir una indefinición de la fase de la portadora de pi sobre 2, ya que una desviación de la fase de la portadora de pi sobre 2 corresponde a un giro en la constelación. Por esto se puede decir que el sistema es transparente a giros de 90 grados. Ahora vamos a hablar de la utilización de este tipo de señales. Se utilizan en modems superiores de 2400 bps, por ejemplo los UV.22 bits como el que acabamos de ver. En una multitud de sistemas de transmisión como televisión, microondas, satélites, etc. En la modulación TCM, por sus siglas en inglés Trellis Coded Modulation, y modems ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Y también tenemos sus ventajas. Las ventajas es una mayor inmunidad al ruido, un menor consumo de energía eléctrica, un menor costo, mayor capacidad para cargar grandes cantidades de información respecto a los métodos de modulación analógica, proveen transmisiones de mejor calidad, compatibilidad con servicios digitales de datos, mayor seguridad en la transmisión de la información. Y por último, una de sus ventajas, como ya lo habíamos mencionado, es su inmunidad al ruido. La inmunidad que tiene la señal modulada en cuanto a las perturbaciones y al ruido de la línea es mayor cuanto más separadas estén los puntos del diagrama de estados. Se trata de buscar una constelación de puntos en analogía con la astronomía, van de la mano, con unas coordenadas de amplitud y fase que hagan máxima la separación entre cada uno de ellos. Eso es todo en esta presentación y esperemos que les haya quedado claro y si no podemos resolver alguna duda. Gracias.